Hola, muy buenos días. Seguimos en el estudio del libro Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari. En la primera sesión nos enfocamos en los primeros dos subcapítulos, un animal sin importancia y el árbol del saber. Esto dentro del primer capítulo titulado La revolución cognitiva. Ahora nos corresponde terminar esa primera parte del libro con los últimos dos subcapítulos, denominados Un día en la vida de Adán y Eva y el diluvio. En la primera parte nos enfocaremos en una aproximación desde la psicología evolutiva hacia los primeros humanos y en la segunda, en el diluvio, las consecuencias de este expansionismo cognitivo conquistador que es inherente en la naturaleza humana, al menos desde la revolución cognitiva. Para empezar, recordemos que la revolución cognitiva, tal y como lo estudiamos en la sesión anterior, inició hace unos 70.000 años. Sin embargo, la especie Homo especió hace alrededor de 2,5 millones de años. Eso significa que hemos pasado la mayor parte de nuestro tiempo siendo cazadores y recolectores. Hace 12.000 años empezamos a ser agrícolas y hace no más de 200 años estamos inmersos en la revolución industrial. Esto significa que nuestra mente, nuestra forma de aprehender el mundo natural está aún en la sabana. Y para confirmar esto, Harari pone un ejemplo interesante, y es que hay una conducta humana que se le conoce como el gen dragón. Y es que si nosotros observamos los seres humanos cuando tienen la oportunidad de atragantarse de comida, por eso se le conoce como el gen dragón, lo hacen. Y es que si nosotros volvemos a un día en la vida de los primeros seres humanos, podremos llegar a la conclusión que las posibilidades de obtener alimento proteico o calórico eran distantes en el tiempo. Dicho sea de paso, la mayor cantidad de alimentos que consumían los primeros humanos eran frutas o semillas. Cazaban muy poco porque en un primer momento no tenían herramientas y además su cuerpo no les permitía estar en los primeros lugares en la cadena alimenticia. Esto demuestra que muchas de nuestras acciones están enraizadas en el tiempo que nosotros fuimos cazadores y recolectores. Sin embargo, es difícil adentrarnos a la psique del cazador-recolector porque de lo que podemos tener noticia es acerca de los instrumentos, de las tecnologías que ocupaban. Aunque esto también es problemático, ya que eran comunidades nómadas, su residencia cambiaba al mes o a los 2 meses. Eso significa que debían tener todo cuanto utilizaban para vivir en su equipaje. Si hacemos el mismo símil hacia nosotros, podemos ponernos a pensar que dentro de unos 10.000 o 15.000 años, algún arqueólogo del futuro quiera reconstruir nuestra vida diaria y lo que encontrará son muebles, televisores, computadoras, y esto le dará una imagen al menos somera de cómo era nuestra forma de convivir. Pero imaginémonos cuánto le faltaría saber cómo pensábamos, cómo sentíamos. Por ejemplo, puede tener una computadora pero no puede tener acceso a las páginas web que nosotros recurrentemente visitamos, las redes sociales, los mensajes, los blogs, etcétera. Entonces, lo mismo sucede cuando queremos acceder a una descripción de la vida del cazador-recolector. Y es que su horizonte de posibilidades, cuando Harari habla de el horizonte de posibilidades, se refiere al espectro de creencias, prácticas y experiencias que una sociedad concreta tiene abierta ante sí, dadas sus limitaciones ecológicas, tecnológicas y culturales. Eso significa que, aunque es difícil hacer una descripción fiel, sí podemos hacer algunas generalizaciones. Por ejemplo, ellos tenían una dieta variada, porque al tener una vida nómada, eso les abría la posibilidad de acceder a muchos tipos de frutas, muchos tipos de semillas y muchos tipos de cazas, conejos, peces, marsupiales, etcétera. Muy distinto a el ritmo de vida después de la revolución agrícola, donde algunas culturas le apostaron a la patata, otras al trigo, otras al maíz, otras al arroz. Eso ha restringido notablemente la dieta de los cazadores y recolectores respecto de
de la dieta del hombre moderno. Otro punto a resaltar dentro de las generalizaciones que podemos hacer es su afán de conocimiento. Y es que en la revolución cognitiva, el conocimiento a nivel individual era mucho mayor al conocimiento a nivel individual que tenemos en la actualidad. Y es que el cazador y recolector debía saber qué plantas debía comer, qué plantas no debía comer, cuáles plantas eran curativas, cuáles son las señales antes de la época de sequía, antes de la época de lluvia, cuáles eran las costumbres de los animales para poder cazarlos mejor. Eso a nivel individual era muy necesario. Haciendo siempre el contraste con la actualidad, diríamos que definitivamente el cazador y recolector tenía más conocimiento que cualquier persona moderna, además de mejor condición física, porque debía dominar el exterior y el interior. Sin embargo, a nivel colectivo, debido a nuestras especializaciones, el mundo contemporáneo ha sabido acumular más conocimiento. Es decir, por un lado, nos hemos restringido de mucho conocimiento, pero por otro lado lo hemos ampliado. Otro punto importante es que ellos tenían menos horas de trabajo. Y es que si nos ponemos siempre en la comparativa del cazador-recolector y el ser humano moderno, el cazador y recolector no tenía facturas que pagar, no tenía platos que lavar, no tenía que cambiar pañales. Entonces, todo ese conjunto de actividades, además del trabajo propiamente dicho, que digamos ronda en unas 8 horas diarias, para el cazador-recolector adquirir la cantidad de alimentos suficientes le llevaba alrededor de unas 5, a lo sumo 6 horas. Otro punto importante son la cantidad de enfermedades infecciosas, y es que en la época del cazador y recolector no tenían contacto, al menos no habían domesticado muchos animales como ovejas, vacas, puercos. Sin embargo, hay que hacer la acotación que ya habían domesticado al perro, pero todas las demás especies que se domesticaron ocurrieron después de la revolución agrícola. Entonces, en un primer momento diríamos que tenían una dieta más variada, trabajaban menos y se enfermaban menos. Para tener el panorama completo, me gustaría referirme a la espiritualidad de los primeros humanos. Y es que también aquí caemos en el terreno de la especulación, porque debido a que no tenemos registros escriturales, sino unas cuantas representaciones rupestres, podemos afirmar, eso sí, que ellos eran animistas, muy por el contrario a la sociedad moderna, en donde la mayoría de personas es teísta, aunque debido a los procesos secularizantes en el mundo, principalmente en Occidente, esto va cambiando. Pero volviendo a los cazadores y recolectores, podemos afirmar que ellos eran animistas en sus conceptos trascendentales. ¿Qué quiere decir el animismo? El animismo es la creencia que todos los lugares, todos los animales, todas las plantas, todos los fenómenos tienen conciencia, sentimientos y además pueden comunicarse directamente con nosotros los seres humanos. Sin embargo, hay diferencias en cuanto al animismo y al teísmo. Una de las primeras es que el animismo cree en seres locales, es decir, cuando el chamán está intercediendo por una enfermedad, está apelando a un espíritu que va a sanar una enfermedad concreta. No está pensando en términos universales o de totalidad, como bien lo haría la religión judía, la religión islámica o el cristianismo. Estas religiones teístas sí creen que la divinidad es universal. Otro punto importante es la jerarquización dentro del mundo espiritual. Y es que para el animismo no hay una jerarquía de espíritus, no hay un Dios, no hay una corte de ángeles, no está el ser humano y la naturaleza. Para los animistas, el nivel de conciencia es universal, no jerárquico. Otro punto importante es que el mundo espiritual para los animistas no está en función de la vida humana o de lo que sucede en la tierra. En cambio, en las cosmovisiones teístas, lo que sucede en la tierra sí tiene una réplica en la vida espiritual. Hay otro punto importante del que solamente se pueden tener pistas y es la estructura sociopolítica de los primeros humanos. Y es que a partir de algunas formas de entierros podríamos discernir que habían
unos miembros de la comunidad que tenían un rango distinto de los demás por las partes de animales que se les colocaban a la hora de morir, pero no podemos saber si ese rango era heredado o debido a su carisma. Haciendo un poco el símil, podríamos decir, no sabíamos si eran monarquías, es decir, del padre al hijo, o democracias, salvando el abismo de diferencias que existen entre los primeros humanos y nosotros. El último apartado de esta primera parte es el diluvio, y aquí Harari trata las consecuencias que tuvo para el mundo la expansión, el deseo humano de seguir conociendo y dominando. Y es que recordemos que el Sapiens se desarrolló en el continente afroasiático y desde ahí empezaron a trasladarse hacia otras regiones. Una de las más importantes fue el primer viaje a Australia, que Harari lo coloca en el mismo nivel de importancia que la exploración lunar o la exploración de Cristóbal Colón hacia las Indias. Y es que este primer periplo fue una de las primeras pruebas que el ser humano tiene una potencialidad destructiva en los sistemas ecológicos con los que interactúa. Y precisamente por eso es que él la denomina como diluvio. No es un diluvio en el sentido de un castigo de Dios, sino es un cataclismo, pero el culpable no es un ser sobrenatural, es el ser humano. Y una de las causas de este cataclismo, de esta disminución de especies debido a la presencia del sapiens, se puede confirmar, por ejemplo, con los marsupiales en Australia, donde su periodo de preñez era muy prolongado. Entonces, los seres humanos no permitían el tiempo suficiente para la reproducción. Eso significó que el diprotodón se haya extinguido. Otra confirmación del potencial destructivo de los seres humanos derivó en que todos estos animales que se encontraban con el sapiens no tuvieron tiempo suficiente de desarrollar el miedo hacia él. Y es que si nosotros pensamos, el ser humano no posee dientes afilados, no posee una musculatura grande. Entonces, eso le daba una cierta imagen y esta imagen no era precisamente de peligrosidad. En tercer lugar, cuando los seres humanos migraron a Australia, ya tenían dominio del fuego. Eso les permitió quemar grandes parcelas forestales y al ocurrir esto, los animales tenían acceso a esas praderas y era más fácil cazarlos. Eso permitió también que en terrenos donde ha habido incendio, crece mucho el eucalipto y los koalas, otros marsupiales, pudieron reproducirse gracias a los incendios que creaban los sapiens. Para resumir la sesión, podemos decir que las generalizaciones que podemos hacer dentro de la vida de los primeros seres humanos es que comían mejor, trabajaban menos y se enfermaban menos. Claro, habían mordeduras de serpiente o dobladuras de pie, situaciones que en el tiempo presente se solventarían de una manera más rápida. Sin embargo, hay que hacer notar que desde que el ser humano empezó a evolucionar cognitivamente, ha sido un cambio demasiado rápido y no ha permitido que el mismo sistema cree, digámoslo en términos políticos, pesos y contrapesos en la naturaleza. Y eso ha permitido y sigue permitiendo que los seres humanos estén en la primacía de la cadena alimenticia, pero por su rápido ascenso no hemos creado mecanismos para poder limitar nuestra huella negativa en el mundo. Por lo tanto, me parece que cuando a partir de libros como el de Harari vemos hacia atrás, nos permite ver una foto, o más bien diríamos una película, de las consecuencias que ha tenido las decisiones humanas. Y eso nos tiene que llevar también a nosotros a reflexionar cuáles son las decisiones y los mecanismos que estamos creando, no solo para expandirnos cognitivamente, sino también reflexionar críticamente sobre nuestro lugar en el mundo. Muchas gracias. En la próxima oportunidad vamos a estudiar la revolución agrícola, siempre dentro del libro Sapiens de Yuval Noah Harari. Adiós.